Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió delante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio trayéndonos palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que nos anima a crecer, palabra que nos anima a amarnos unos a otros, palabra que nos abre las puertas para recibir bendiciones y para escuchar y conocer la voz de nuestro Dios que continuamente nos habla. Y precisamente en el Evangelio del día de hoy es un evangelio tan bonito, pero al mismo tiempo que nos debe de confrontar y que debemos de escucharlo, y más que escucharlo y entenderlo, practicarlo. Porque haciendo lo que el Evangelio nos dice es cuando experimentaremos la vida eterna en nosotros. Como el tema es muy bueno, lo voy a leer directamente para que a ver si así se nos queda algo de esta historia y que podamos aplicarla en nuestra propia vida. Dice así: Se levantó un legista y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. No, si el problema no es saber, el problema es hacerlo. Este legista que se acercó a Jesús para ponerle a prueba, le pregunta qué es lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y ya sabemos que esa frase, ganar la vida eterna, significa incluso qué tengo que hacer para ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga un propósito? ¿Qué tengo que hacer para vivir en plenitud? Y Jesús se le queda viendo y no sé qué pensaría Jesús, pero seguramente ha de haber dicho: pues tú eres un experto en la palabra de Dios y no sabes. Le dice: ¿qué es lo que lees en la ley? ¿Cómo lo lees? Y él le da un resumen muy bueno. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: pues indudablemente, haz eso y vivirás. Haz eso y encontrarás la felicidad. Ama a Dios y a tu prójimo y encontrarás la plenitud. Ama a Dios y a tu prójimo y encontrarás la paz que estás buscando. Ama a Dios y a tu prójimo y tu vida tendrá sentido. Ama a Dios y a tu prójimo y encontrarás la realización personal. Pero resulta que este hombre, que era un experto en la ley,
un experto en el conocimiento. Era un legista, pero parece que no era experto en la forma de cómo vivirlo, pues tantas veces leyó esto que la pregunta que le hace a Jesús es quizás hasta más sorprendente que la primera. Continúa el Evangelio diciendo: pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No le preguntó a Jesús: ¿y cómo amar a Dios con todo el corazón? ¿Cómo amar a Dios con toda la mente? Para él creía que sí amaba a Dios de esa manera. Lo que no le quedaba claro era cómo amar al prójimo. Y amar al prójimo es mucho más sencillo que amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Él le pregunta sobre el prójimo. Jesús respondió. Y esta parábola es la parábola que a veces nosotros debemos de leer, de imaginar, de sentir y de ver en nuestra vida diaria. Dice así: Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Si el problema no es saber, nosotros sabemos muy bien cómo debemos de amar a Dios y sabemos muy bien cómo amar a nuestro prójimo. El problema es de que a veces nos inventamos tantas peripecias y gimnasias mentales para justificar nuestra actitud, como parece que ese experto de la ley lo estaba haciendo. Y curiosamente en esta parábola, la forma en cómo Jesús está hablando de que un sacerdote lo vio y siguió de largo. Algunos pudiéramos profundizar y dar justificaciones de por qué el sacerdote pasó de largo. Y no, Jesús no está hablando de los sacerdotes del día de hoy, está hablando de los sacerdotes de aquella época, que posiblemente también habrá hermanos o habemos quienes pasemos de largo. Pero en aquella época, hoy, el día de hoy, no se aplica esto. Pero en aquella época, si el sacerdote iba a ir a servir al templo, quizás él sabía que no podía tocar la sangre, porque si tocaba la sangre quedaba impuro y no iba a poder ofrecer el sacrificio en el templo. Por eso da una vuelta. El día de hoy no se aplica esto. El día de hoy, aquel que quiera servir a Dios en el templo, aquel que quiera orar, con mucha mayor razón tiene que ayudar al hermano que está ahí. Jesús lo dirá en el Evangelio: cuando vayas a presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí al lado, ve primero, reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. No podemos pretender orar, ir al templo, si no somos capaces de cuidar las necesidades de nuestros hermanos. La segunda persona, un levita, aquel que conocía muy bien la Sagrada Escritura, que era educado, que tenía estudios. Quizás el día de hoy pudiéramos decir, no sé, perdónenme la expresión, es solo un ejemplo. Quizás el día de hoy un levita sería como un magistrado, como alguien que estudió la universidad, como un abogado, que él al pasar ve a aquella persona herida y quizás en su interior ha de haber dicho: eso le pasa por andar caminando
a obscuras. Eso le pasa por andar en malos pasos. O quién sabe qué clase de vida llevará que por andar borracho así lo dejaron. Como si le echara la culpa a que él no tuvo la valentía o las oportunidades de poder estudiar y de estar en su propia situación, de poder mejorar. A veces nosotros, cuando hablamos de los homeless, de los que están en la calle, también hacemos muchas gimnasias mentales como para calmar nuestra conciencia y poder decir, es que ellos eligieron vivir así, es que son unos drogadictos, es que son unos haraganes, es que ya No, Jesús nos está diciendo, eso no es amor al prójimo. Este levita que tenía mucho conocimiento mental, pero muy poca práctica. El tercer ejemplo que Jesús da es el de un samaritano y duele y debe de dolernos. El día de hoy para nosotros un samaritano pues es solamente un ciudadano más, pero eso a oídos de un judío de aquella época le caló porque el samaritano era considerado como de baja categoría. Y resulta que fue él el que tuvo compasión. ¿Y qué compasión? Vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, soportó el peso del cuidado, lo llevó a un mesón, pagó por su estancia y si todavía gastaba algo más, iba a venir y pagar la diferencia. ¿Quién se portó como prójimo? Y aquel hombre que se acercó para atentar a Jesús, quedando totalmente ridiculizado, dijo, pues el que mostró compasión, el que mostró amor, ese es tu prójimo. Prójimo, tu próximo a ti, el que necesita de ti. No tu aliado, no tu compañero de trabajo, o no aquel con el que haces negocios. Quizás en cierta manera necesitan de ti, pero es precisamente aquel que necesita de ti. Y ayudarle no es solamente ponerle un curita en sus heridas, sino más bien es vertir óleo, vertir aceite, poner vino, poner lo mejor de ti para el servicio del hermano, soportar el peso del hermano en tu cabalgadura, en tu vida, y procurar que él salga de esa situación. No se trata de lanzarles un pescado, sino de enseñarles a pescar, de amarlo. San Pablo nos va a decir que el amor es lo único que cubre la multitud de errores. Nosotros podemos cometer muchos errores como seres humanos, pero el peor error que podemos cometer es no amar, no mostrar compasión. Eso sí, por favor que eso no lo hagamos. Se nos podrá perdonar de muchas cosas, pero de falta de amor, eso sí no, porque el amor es lo que nos caracteriza como cristianos. Porque el amor es lo más importante de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. El amor que tú expresas es lo que va a cubrir todos los errores que podamos ir cometiendo en nuestra vida. Al final de nuestra vida, dice San Juan de la Cruz, se nos va a evaluar por el amor. San Agustín decía, ama, que sea verdadero amor y haz lo que quieras, porque si hay verdadero amor, no va a haber margen de pecar. Y este Dios, el Dios que se ha mostrado como nuestro prójimo, este Dios que ha salido a nuestro encuentro y que es Él el que venda nuestras heridas, este Dios que ha tenido compasión y misericordia de nosotros, que sea Él el que también nos dé la fuerza y nos dé la capacidad de descubrir a nuestro hermano lastimado en el camino y poder ayudarle. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que Sócrates, cuando estaba en la cárcel a punto de morir, escuchó a uno de los presos que estaba cantando un poema, no recuerdo qué poema, pero a Sócrates le gustó ese poema y le pidió a aquel preso que se lo enseñara hasta que Sócrates se lo pudiera aprender. Y un tercer preso que estaba ahí voltea y le dice a Sócrates, bueno, que tú eres un necio. Si mañana te van a matar,
¿Para qué quieres aprenderte un poema el último día de tu vida? Y Sócrates, una persona muy inteligente, voltea y le dice a él, porque siempre puedo ser mejor, porque siempre puedo aprender algo más. Y qué mejor que la muerte me encuentre siendo mejor que ayer. Siempre podemos amar más. Siempre podemos dar un acto de amor cada día. Y qué bueno que la muerte nos encontrara siendo siempre mejor que ayer en la medida del amor. Que tengas un excelente día.